Vamos a la escritura, hermanos. Ya le pedí que tomara asiento, pero vamos a la palabra de Dios, hermano, por favor. Vamos a ponernos de pie. Nuevamente estamos en Mateo, hermanos, capítulo 5. Seguimos en nuestra serie, hermanos, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Mateo 5 del 1 en esta ocasión hasta el verso 6, hermanos. Vamos a leerlo alternadamente, hermanos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre, una vez más agradecemos tu bondad para con nosotros, por bendecirnos, Señor, por la gran bendición de acudir a la fuente de toda verdad, Señor. Tenemos esa libertad que es tu palabra, Señor. Habla en nuestro corazón, Señor, edifica nuestra vida. Danos entendimiento por tu Espíritu para seguir siendo, Padre, transformados en nuestra manera de vivir, porque te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Tome asiento ahora sí, hermano, hermana. Quiero iniciar el estudio del día de hoy, hermanos, con una porción de lo que escribió J.C. Ryle acerca de su libro Meditaciones sobre el Evangelio de Mateo. Escuche bien, hermano. Él dice lo siguiente: toda palabra del Señor Jesús tendría que ser de sumo valor para quienes profesan ser cristianos. Es la voz del pastor jefe. Es el mensaje del gran obispo y cabeza de la iglesia. Es el maestro dirigiéndose a nosotros. Son las palabras de aquel que habló como jamás hombre alguno había hablado, y por quien todos seremos juzgados en el día final. Nos gustaría saber qué clase de personas deberían ser los cristianos. Nos gustaría saber cuál es el carácter de los cristianos. Nos gustaría saber cómo es el comportamiento exterior y el pensamiento interior que corresponde a un seguidor de Cristo, pregunta Wright. Entonces, dice él, estudiemos con regularidad el Sermón del Monte, meditemos cada frase con regularidad y pongámosla a prueba en nuestra vida. Fin de la cita. Riley se pregunta, hermanos, respecto del Sermón del Monte, que si nos gustaría saber, hermanos, primero la importancia de quién está hablando, ¿verdad? De aquel obispo y cabeza de la iglesia que es el maestro dirigiéndose a nosotros los creyentes como nadie jamás ha hablado. Ese es nuestro Señor, hermanos. Ese es nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Y hace una serie de preguntas. Nos gustaría saber qué clase de personas deberían ser los cristianos. El Señor lo está enseñando a través de las bienaventuranzas y de todo el Sermón del Monte. Nos gustaría saber cómo es el comportamiento exterior y el pensamiento interior de quien corresponde, como corresponde a un seguidor de Cristo. Hermanos, esto es importante para nosotros. Riley está diciendo, todo cristiano debe hacerse esta pregunta, y esa pregunta la responde Jesús a través del Sermón del Monte, porque nos está mostrando cómo es la vida de aquellos que ya le pertenecen a Él, de aquellos que van a estar en el reino de los cielos. Pero Él dice algo, Riley, importante, para que mediten en cada frase y la pongan a prueba en nuestra vida. Es decir, es un espejo, hermanos. Si el Señor Jesús, que está hablando en el sermón, nos dice, así vive un hijo mío, ¿qué debemos hacer? Vernos en ese espejo, hermano, para ver si el Señor nos está describiendo a nosotros, si nos vemos ahí, hermanos, viviendo de la manera que Él enseña. Y esto es precisamente, hermanos, lo que hemos venido haciendo, quiero decir, con el Sermón del Monte.
Debemos ponernos a prueba para saber si todo lo que el sermón enseña y ahora lo que estamos viendo, las bienaventuranzas, describen nuestra vida, hermanos. Describen nuestra manera de vivir. Ver si nuestra vida, hermanos, está reflejando el carácter de alguien que le pertenece a Cristo, como cantábamos, ¿no? Le pertenezco a Cristo. Y a manera de recordatorio, introducción, hermano, Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién eran los pobres en espíritu, hermano? Aquellos que reconocían su condición espiritual, hermanos. ¿Cuál es la condición espiritual de alguien que no está en Cristo, hermanos? Pecado. Es pecaminosa, pero además, ¿qué más hay, hermano? Es un mendigo espiritual, alguien que no tiene nada, que viene porque a Cristo clamando de su bondad, de su ayuda. Una persona bendecida, dichosa y feliz es el pobre en espíritu porque reconoce que no tiene nada ni es nada y por tanto, hermano, esa persona pobre en espíritu viene a Cristo suplicando la misericordia y la gracia de Dios. El pobre en espíritu, recordando, es aquella persona que reconoce que depende por completo de Dios, hermano. ¿En qué no depende usted de Dios? ¿En qué área de su vida usted no depende de Dios? No hay alguna, no debería de haber ninguna. En todo momento, hasta en el respirar, hermano, la vida que Él nos dio depende de Dios. El número 4 dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué eran bienaventurados? Porque eran dichosos, benditos, hermano, y bendecidos los que lloran. ¿Por qué lloraban? ¿Recuerda usted a manera de recordatorio precisamente? ¿Por qué es bienaventurados los que lloran? ¿Por qué lloraban los bienaventurados, hermano? Por el arrepentimiento, por el pecado que cometemos ante Dios. Benditos son aquellos que reconocen que pecan contra Dios y van, hermano, y se santifican. Y van al Señor y piden perdón buscando su gracia. Ellos son y ellas son bienaventurados. Porque como nos decía nuestra hermana, ese lloro, ese dolor por nuestro pecado nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento, hermano, qué es? Es un cambio ¿de qué? De pensamiento, de dirección. Cambiamos nuestros pensamientos y corregimos nuestra vida para darle gloria al Señor, hermano. Entonces, bienaventurado el que llora porque reconoce que ha pecado, está afligido por su pecado, lo cual, reitero, lleva al arrepentimiento y ellos recibirán ¿qué, hermanos? Consolación. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos y humildes, lo que vimos hace 8 días. ¿Quiénes son los humildes, hermanos? ¿Quiénes son los mansos? Quiero decir, ya le dije, son aquellos que son humildes, de un espíritu sencillo, apacible. Aquellos, escuche bien, hermano, hermana, aquellos que someten su carne. Aquellos que hacen a un lado todo orgullo y altivez. Una persona humilde hace a un lado su orgullo. ¿Y qué pasa esto? Lo mencionamos hace 8 días. Cede, hermanos. Cede. ¿Qué cede? ¿En qué cede un humilde de corazón? Perdón, sí, un humilde de corazón. ¿En qué cede? En todo. Por ejemplo, pide perdón. Ya no es mis deseos. ¿Cedo mi tiempo? A veces es necesario. ¿Cedo mis recursos? A veces para bendecir a alguien. ¿Cedo qué más, hermanos? La ofensa. La ofensa. Cedemos ante una ofensa. ¿Cómo cedemos, hermano? Pidiendo perdón aunque no hayamos. A lo mejor es necesario pedir perdón. Aunque no hayamos fallado. Alguien puede decir que está ofendido. Oye, mira, perdóname. A lo mejor hice algo inadecuado. No quería yo ofenderte, perdóname. Eso es ceder, hermano. Eso es ser bienaventurado. Dios dice que esa persona es bendita y es dichosa, hermano. Ellos
Los mansos, los humildes, ellos recibirán, ¿por qué? ¿Por tierra qué? La tierra por heredad. Van a tener una herencia. Hoy veremos, hermanos, el verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermano, ¿es obvio el título que tenemos hoy? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta palabra hambre, hermanos, ¿cuántos tienen hambre ahorita? ¿Nadie? Un poco. Bueno, la palabra nos habla de hambre, hermanos. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez ha tenido la experiencia en su vida de estar verdaderamente hambriento? No estoy diciendo de que, desayuné cualquier cosa en la mañana y son las 6 porque tuve mucho trabajo y no comí. No, olvídese. Ya mis tripitas ya están sonando. Sí da hambre, mucha. Pero estoy preguntando si en alguna ocasión ha tenido una necesidad tan grande de hambre. Tal vez por días. Tal vez por días, hermano. Hay personas que han vivido eso, por supuesto. ¿Cómo describiría usted la sensación, más allá de lo que yo comentaba, de ya un hueco en el estómago? ¿Cómo es la sensación cuando alguien tiene mucha hambre, hermano? Debilidad. Hay debilidad, claro, en el cuerpo. Escuche, hay cierta desesperación. ¿Qué más? Duele físicamente, pero más allá de lo físico, hay una cierta desesperación. Más allá de lo físico, ansiedad, pero hay un gran deseo, ¿no es cierto, hermanos? De hacerse algo de lo que sea, para que caiga en el estómago. Hay un deseo, una ansiedad, hay una fuerte necesidad y deseo. Ojo con ello, hermanos. Hay una fuerte necesidad, hay un deseo fuerte e intenso, ¿cierto, hermanos? Un impulso de hacerse de cualquier alimento que pueda llegar a nuestro estómago. El hombre natural, hermanos, el impío, el que no conoce a Dios, también metafóricamente tiene hambre y deseos fuertes de satisfacer, ¿qué? Dije el hombre natural, ¿sí? Su necesidad de De hambre, sí, y de sed, pero también satisfacer, ¿qué? necesidades carnales. Sus pasiones. Es decir, sí, el hombre natural tiene necesidad cuando está hambriento y sediento de satisfacer esa necesidad, pero el hombre natural, el que no es de Cristo, también tiene grandes deseos, escuche, de satisfacer sus deseos carnales. De satisfacer sus concupiscencias, ¿no es cierto? De satisfacer también sus egos. El hombre tiene un fuerte deseo de satisfacer sus egos, de poder, de ser conocido, de ser admirado, de tener poder, de tener posesiones, de tener lugares donde haya dominio. El hombre natural ve en eso, hermanos. Ve en eso sus satisfacciones. Satisface un deseo por satisfacer sus concupiscencias, sus egos, incluso sus lujurias, hermanos. En la Biblia tenemos ejemplos, hermanos, de personas que tuvieron fuertísimas y malas ambiciones. ¿Alguien le viene a la mente, hermanos? David en su momento, ¿verdad? Fue un fuerte deseo. Caín mismo. Así es. Todos ellos tuvieron fuertes deseos. El mismo Lucifer tuvo fuertes deseos de satisfacer, de ser como Dios. ¿No es cierto, hermanos? De ser como Dios. El mismo Lucifer fue
Alguien que satisfizo sus concupiscencias. Un día tuvo el deseo de brillar mucho más o ser como Dios. Ahí en Isaías 14 lo puede usted leer. Otro más que viene a mi mente, hermano. Alguien que construyó una enorme estatua de él. Nabucodonosor, ¿no es cierto? Él tuvo fuertes y grandes deseos, hermanos, de satisfacer, de hacerse llegar la gloria para él, ¿no? De tener un fuerte reconocimiento. Se vanaglorió, es correcto, envanecido, hermano, por todo lo que había logrado. ¿En dónde? En su reino. ¿Sí? ¿De acuerdo? Había conquistado y se envaneció. Vamos a Daniel 4:30, hermanos. Estamos hablando, hermanos, de que esa palabra de hambre nos está llevando a un deseo muy fuerte, ¿sí? Pero, hermanos, hay de deseos a deseos. Ahorita estamos viendo deseos incorrectos a los ojos de Dios. Como personas en la historia bíblica, hermanos, se vieron desviados en un actuar incorrecto por sus deseos. Daniel 4, verso 30. ¿Lo tiene, hermanos? Habló el rey y dijo: no es esta, está hablando Nabucodonosor, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Ahí está, hermano. Nabucodonosor, hermano, un fuerte deseo de darle la gloria ¿a quién? A él mismo. Hermanos, usted conoce la historia, aún estaba estas palabras en su boca y su reino le fue, ¿qué, hermano? Mire, le fue quitado y comió de las bestias o entre ellas, ¿no? ¿Hasta cuándo estuvo así, hermano? Dice la Escritura, hasta que reconociera que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Tuvo un deseo incorrecto, una fuerte, pero muy fuerte, hermano, emoción de recibir gloria, pero le costó mucho, hermanos. ¿Sí? Otro ejemplo que tenemos de una persona con deseos no correctos a los ojos de Dios, el rico insensato. ¿Se acuerdan de la parábola cuando vimos las parábolas de Jesús? El rico insensato tenía una gran y fuerte ambición también. Vamos a Lucas 12:19 a recordar, hermanos. Lucas 12:19 dice: y diré a mi alma. ¿Qué le dijo a su alma? Estaba hablando consigo. Alma, muchos bienes tienes guardados. ¿Para cuántos años? Para muchos años. Y le dijo a su alma: repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Es decir, mira, esta noche vas a morir y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. 3 ejemplos, hermano, hay muchos más. Lucifer, hermano, quería poder, ¿no es cierto? Nabucodonosor, ¿qué quería, hermano? Gloria y alabanza. El rico insensato, hermano, quería más riquezas y quería una vida de placer, ¿no? Retomando Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y además sed. No olvide, hermano, que el hambre nos lleva a un fuerte deseo. Ya vimos ejemplos negativos. Pero también dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed. En lo natural, obviamente, hermano, es estar sediento, necesitado de agua, pero también apunta también a una gran necesidad física, como el hambre. ¿Ha llegado usted también a tener una gran sed, hermano? Seguramente en algún momento. Yo meditaba en eso. Todos hemos pasado por una sed tremenda en algún momento, ¿no? Pero yo meditaba en algo, hermano. ¿Cómo será la situación física y emocional de alguien que tiene que ir en el desierto
y ya no tiene agua. Yo pienso en la gente que pues busca lo que le llaman el sueño americano, que dependiendo de la zona tiene que atravesar incluso por el desierto. Y van dejando ahí las garrafas ya vacías de la poca agua que llevan para no sé cuántos días. Un desierto, hermanos, días sin beber gotas de agua. Solo quiero que lo imagine. Hay una obvia y gran necesidad, hermano, del cuerpo de recibir líquido. A costa de lo que sea, hermano. A veces, y perdón la expresión, a veces de su propio desecho fisiológico para tener un poco de líquido. ¿No es cierto, hermanos? ¡Qué gran necesidad! Creo que ninguno de nosotros hemos pasado a ese extremo una situación de sed. Por supuesto, hermanos, también apunta a un deseo fuerte e intenso por cubrir, como ya lo dije, una necesidad física. Pero en nuestro contexto, hermano, ya vimos hambre y sed. En nuestro contexto se refiere a una sed, a una gran necesidad de cubrir lo espiritual. En nuestro contexto, el Señor Jesucristo está hablando de una gran necesidad que es la que debe demostrar todo hijo de Dios, toda hija de Dios, de tener hambre y sed, ¿de qué? De justicia. Aquí está el punto, hermanos. Ya vimos por qué el hambre y sed en lo fisiológico es una gran necesidad, hermano. Tan grande es esa necesidad, hermano, que si pasan los días con hambre y si se pasan muchos días con sed, ¿qué pasa? Pues se muere. Se muere. El fin es la muerte, hermano. No sé cuántos días, hay estadísticas de alguien que puede decir, pueden durar una persona sin comer tantos días antes de morir. Y puede durar, no sé con cuál se dure más tiempo. Creo que no sé si sea el agua, hermano. Pero hay un límite, hermanos. Es tan importante cubrir esa necesidad física que si no se cubre, se muere uno. Lleva a la muerte, un fin malo. Letal. En lo espiritual, hermano, también es un deseo intenso. Por eso el Señor Jesucristo tomó esas dos palabras. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Es decir, los que muestran un deseo muy grande por la justicia. Justicia, hermano, tiene que ver, escuche, con la actitud moral y santa y justa de Dios. Justicia tiene que ver con la actitud moral y santa, ¿de quién? De Dios. De Dios. Pero también, hermano, describe las cualidades que deben reflejar los hijos de Dios. También esa actitud, hermano, esa hambre, ese deseo de hambre y sed de justicia, apunta también al carácter que deben reflejar los hijos de Dios, un carácter recto, hermanos, y justo. Debe de haber hambre en usted y en mí por caminar con rectitud y con justicia. ¿Amén, hermanos? Amén. Debe de haber esa hambre. Es más, la hay en todo creyente, hermano. Si usted no tiene hambre y sed de justicia, medite si está en Cristo. Si no hay un anhelo por las cosas de Dios y de caminar como Él desea, no como su carne, no como mi carne, sino como Dios nos ordena, hay que meditar, hermanos. Porque recuerde, las bienaventuranzas, Jesús está describiendo la vida de alguien que pertenece ¿a quién? A Él, a su reino. Porque las bienaventuranzas hablan acerca del reino. Alguien que pertenece a Cristo es alguien que pertenece a su reino. Entonces, justicia, hermano, hambre y sed de justicia. La justicia apunta a la moral santa y justa de Dios.
que tiene que ver con las cualidades de todo creyente en reflejar en su carácter un carácter recto y justo. Hermanos, esta hambre y sed que describe aquí Cristo por medio de Mateo es un fuerte impulso, hermano. Es un fuerte deseo en el alma del creyente que pertenece al Señor. Es como una ambición, hermano. Ese fuerte impulso y deseo es ambicionar algo. Ahora, ¿una ambición es mala, hermano? Depende, ¿no? Sí, ciertamente. Es decir, hay ambiciones correctas y hay ambiciones que no son gratas al Señor. ¿Sí? Aquí estamos, por supuesto, hablando de un impulso fuerte que lleva a una ambición en el alma del creyente a algo correcto. Es una ambición, hermano, correcta. ¿Cuál es esa ambición? Por lo justo. Debemos anhelar la santidad y la justicia de Dios, hermano, aún en nuestra vida. Reitero, hermano, es una ambición, pero ambicionar lo correcto, lo sano. ¿Qué es esa ambición, hermano, que debe de haber en todo creyente? Honrar, de obedecer y con ello glorificar a Dios al participar de su justicia. Es, hermanos, hacer lo correcto, es hacer lo justo. El que tiene hambre y sed de justicia refleja el carácter de Cristo, pero también tiene un anhelo y un fuerte deseo de hacer lo justo. Hermanos, ¿qué es lo justo? El mundo tiene muchas cosas que para el mundo son justas. Dígame una que sea mundana. Mundana en el sentido que no esté apegada a la voluntad de Dios. Los derechos de los homosexuales. Los derechos de varón con varón y mujer con mujer. ¿Para ellos es algo justo? Claro, para ellos es justo. ¿Qué otra? Aborto. Así es, por supuesto. Bien, hermano, bien. Así es, para ellos, para ellas es algo justo porque es su cuerpo y es su derecho. Para mí es algo justo y pelean por ello. Aún en los juzgados, ¿no es cierto? Para que dictaminen leyes a favor de lo que para ellas es algo justo. Esa es la justicia del hombre que está sin Dios, de la persona que está sin Dios. Pero ¿qué es lo justo para nosotros, hermano? Lo justo para nosotros, para usted y para mí como hijos e hijas de Dios, es todo aquello que se apega a la voluntad de Dios. Lo justo y correcto, hermanos, es todo aquello que se conforma a la voluntad de Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo que los que pertenecen a su reino, hermanos, muestran una pasión por ser santos, por ser puros, por ser justos, por ser rectos a los ojos de Dios. Y aquí está la parte medular de esta enseñanza. Lo repito, hermanos. Jesús, en esta porción de la Escritura, está diciendo que los que pertenecen a su reino muestran en su carácter una pasión por ser santos, por ser puros, por ser justos, por ser rectos a los ojos de Dios. Ese es el hambre que debe de haber en usted y en mí. Y en todo creyente. Para que poder ser bienaventurados, dichosos, benditos, alegres, bendecidos. La pregunta es, hermano, ¿el ser humano muestra esta pasión por buscar la justicia de Dios? Así es. El ser humano busca ardientemente, desea caminar santa, pura, justamente en la tierra. No. No. El impío no.
Y las cosas se van a poner bien tristes, lamentablemente, tal y como la Escritura lo enseña. En los posteriores tiempos, ¿qué va a pasar, hermanos? Se incrementará El amor de muchos, ¿qué? se enfriará. ¿Qué más? Oíres de guerras y rumores de guerras. Guerras y rumores de guerra. Pues ya no es tanto rumor, ¿verdad? ¿Qué más? La maldad se va a multiplicar. ¿Qué más, hermanos? Tendrán comezón de oír, sí, para sus propios deleites, sus formas. Habrá pestes. Ya vacunas, ya no sabemos ahora qué es, ¿no? Ya son muchas cosas las que vienen de enfermedad o las que ya están. Ya no sabemos cuál vacuna nos toca ahorita. ¿Cuál es la que nos toca? Que Dios nos ayude, hermanos. Dependemos de Dios en todas las cosas. Dependemos de Él, hermanos. La realidad es que el hombre natural, el que es impío, el que está sin Cristo, no tiene un deseo o un anhelo ferviente por vivir de una manera santa, pura, justa y recta. No. ¿Por qué? Porque el hombre natural no desea agradar a Dios. El hombre allá afuera, hermano, el que no se congrega, el que no está en Cristo, no desea agradar a Dios. Viven para su gloria, para sus deleites, para sus pasiones, como vivía un servidor y ustedes antes de conocer al Señor. ¿No es cierto, hermano? Por eso dice la palabra, ¿no? Que habrá hombres vanagloriosos, soberbios, altivos, Amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. ¿Antes que qué? ¿Antes que a Dios? ¿Estamos ya en eso o no, hermanos? Indudablemente. Indudablemente, hermanos. Indudablemente. Sin afecto natural. Hermanos, hombres sin vida, ahí ya con una sábana y en un lado comprando las tortillas, aquí como si nada. Como si nada. ¿No es cierto? Ya no pasa nada, ya es cotidiano, ya es normal. No nos acoplemos a este siglo, hermanos. Sigamos clamando para que Dios tenga misericordia de aquellos que no le conocen. No podemos ser insensibles a todo ello, hermanos. La realidad es que la gente, hermanos, la que no está en Cristo, no busca ardientemente vivir de esta manera, ni da fruto, por supuesto que no. Mire, se cuenta que de una historia, hermanos, en la Primera Guerra Mundial, hubo un grupo de combatientes, hermanos, que se quedaron sin agua por muchos días. Muchos incluso murieron, hermanos. Cuando al paso de los días llegaron a un lugar donde había agua, hermano, el preciado líquido, pues llegaron ahí y pudieron vivir. Pero desde los primeros que podían tomar agua en aquel arroyo, en aquellos pozos, hasta el último que pudo tomar agua, pasaron 4 horas. No había mucha, pero era bastante gente. Iban en orden. El último tardó 4 horas desde que el primero allá pudo saciar su sed con agua. Una vez que saciaron su sed todos, un oficial de ese grupo les dijo lo siguiente, hermanos: si así fuera nuestra sed, ¿imaginan qué tipo de sed ya tenían? Que unos ya habían muerto de sed, hermanos. ¿Puede usted imaginar la tremenda necesidad que tenían de cubrir la sed? Y dijo este oficial: si de alguna manera, si así fuera nuestra sed por Dios, por su justicia y por hacer su voluntad en nuestras vidas, que hubiera un deseo consumidor y preocupante por hacer la voluntad de Dios, y dice él en una pregunta: ¿cuán ricos seríamos de fruto espiritual? Si así fuera, como vivimos esta experiencia tan fuerte,
que teníamos ansiedad de ser llenos de un poco de agua en nuestros labios. Si así fuera nuestra necesidad y nuestro deseo por agradar a Dios y por buscar de Dios, ¿cuál no fuera nuestro fruto espiritual? Dice. Qué reflexión, hermano. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cuán deseosos estamos de buscar las cosas de Dios? Es la pregunta para usted, para mí, hoy. Meditando en lo que el Señor nos habla. La realidad, hermano, es que el ser humano natural, en ninguna manera hay un deseo, ni siquiera un fuerte deseo, ni un pequeñito deseo de vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Se acuerdan de estas palabras? ¿A quién se las dijo? Pablo a Timoteo. Perdón, a Tito, según Tito capítulo 2, verso 12 dice, enseñándonos que renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, le dijo Pablo a Tito, sobria, justa y ¿qué? Y piadosamente. Ese deseo no lo hay en alguien que no es de Cristo. No lo hay. No lo hay, hermanos. Eso es en la vida del incrédulo, por supuesto. No hay deseo de vivir santa ni rectamente. Pero, hermanos, ¿qué de nosotros? Estamos hablando del impío. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de usted? ¿Qué de mí? ¿Qué de nosotros, hermanos, como creyentes? Hay en verdad, hermanos, muchos de nosotros como creyentes podemos afirmar querer ser de un carácter santo y justo. Así lo afirmamos, pero la realidad es que con nuestra vida lo estamos mostrando, hermanos. Con nuestra vida estamos mostrando, hermanos, ese fuerte deseo de vivir como la palabra de Dios nos está enseñando. Como vive alguien que es bienaventurado, con esa sed y ese deseo tan fuerte de hacer la voluntad de Dios. ¿Hay en nosotros, hermano, un fuerte deseo por la justicia de Dios? ¿Hay en nosotros un fuerte deseo, hermanos, incluso en contra de la injusticia? ¿Hay un deseo ardiente en contra, por ejemplo, de la mentira? Debe de haber. El bienaventurado, el que tiene hambre y sed de justicia, hermano, no debe mentir. Está hablando que tiene un gran deseo de hacer la voluntad de Dios, de vivir santa, justa, rectamente. En otras palabras, ¿habrá cristianos mentirosos, hermano? Imagínenlo. Cuidado con ello, hermanos. Cuidado. La mentira viene ¿de quién, hermano? De Satanás. Ay, es que con esta mentira voy a arreglar las cosas. No se engañe. Eso precisamente es una mentira. Voy a decir la verdad, pero me va a causar problemas. Mejor, porque vas a estar bien con Dios. ¿No es cierto, hermanos? Vamos al Salmo 119, 104. Salmo 119, 104, hablando acerca de ese celo, hermano, hacia la injusticia, hacia la mentira. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Dice, de tus mandamientos he adquirido, ¿qué, hermano? Gloria a Dios, hermanos. En la palabra de Dios adquirimos inteligencia. Por tanto, He aborrecido todo camino de mentira. Todo camino de mentira. Vea lo que hace la palabra, hermano. Salmo 119, 163 el versículo. 163. Dice, la mentira, ¿otra vez qué? Aborrezco y abomino. Tu ley, amo. La palabra que da inteligencia, la palabra que es amada por el que es bienaventurado, que tiene hambre y sed de justicia y que aborrece la mentira. Hermano, ¿no le viene a usted un celo ardiente por justicia cuando la injusticia precisamente es el pan de cada día, por ejemplo, del ser humano? Por ejemplo, en los juzgados, hermano, ¿habrá plena impartición de justicia? No en todos. Hay en donde sí, pero no en todos.
Vemos cosas muy injustas y hay un celo y nos acordamos de Dios. Y no es que les deseemos mal a alguien, sino como la Biblia enseña, hermano, Dios es un juez justo. Y cada circunstancia que un hombre, un ser humano, una mujer, quien sea, haya decidido hacer mal y aparentemente se haya salido con la suya, va un día a ver al Señor cara a cara. Y Él va a juzgar justamente todas las cosas, hermanos. Pero hay un celo, hay una molestia en nosotros cuando vemos una injusticia, hermano, a todas luces, valga la expresión. Levítico 19:15, hermanos. A veces el pudiente, hermano, el que tiene ciertos recursos, recibe la ley a su favor, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y el que no tiene esos recursos, pues es afectado. Y a veces también al revés, hermano. Puede que el juez falle a favor del que es culpable y aunque no tenga recursos. O sea, hay injusticias. Es lo que quiero dar a entender. Pero vea, hermano, la palabra de Dios. Levítico 19:15. ¿Lo tiene, hermano? Dice, no harás injusticia, ¿en dónde? En el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo ¿a quién? Al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Qué versículos, hermano, tan importantes, tan concretos, tan directos? ¿Recuerda cuando Josafat, hermano, nombró jueces? Ahí en segundo libro de las Crónicas, hermano, vamos ahí por favor rápidamente. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 19, versos 5 al 7, hermano. Hablando de estas, de ser justos, hermano. De juzgar correctamente. Segundo de las Crónicas 19:5. Y dice ahí, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces, escuche lo que le dijo, mira lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre. O sea, te he puesto ahí, pero tú no vas a juzgar en lugar de hombre, sino en lugar de ¿quién? Qué tremendo esto, hermano. El cual está con vosotros, ¿cuándo qué? Mira, en otras palabras le está diciendo, debes estar plenamente consciente que el Señor te mira en tus juicios, en lo que tú decretas y determinas a nivel terrenal como juez. ¿Se imagina si esta conciencia la tuvieran todos los jueces, hermano? Eso se llama temor de Dios, caminar en el temor de Dios, estar conscientes de que Dios está ahí. Y que Él va a juzgar lo que yo diga, o lo que un juez diga, o dictamine, si lo hace con justicia o no. Dice el verso 7, sea pues con vosotros, ¿qué, hermanos? Precisamente el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová, nuestro Dios, no hay que injusticia, ni acepción de personas, es decir, con nuestro Dios no hay favoritismos, ni admisión de cohecho. ¿Qué significa esto, hermano? Que ante nuestro Dios no debe de haber soborno. Dios no tiene favoritismo, hermano, con nadie, ni Él acepta soborno. Él es el juez que juzga justamente todas las cosas y dará a cada quien lo que merece según sus obras. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, mostró un celo también ardiente por algo incorrecto, algo que era injusto para Él. ¿Recuerda cuándo lo mostró? Ahí en el templo, hermano.
Allí en el templo mostró un celo, hermano, que pues fue evidente. Juan 2:16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Hermanos, nos consume a cada uno de nosotros el celo cuando vemos la injusticia. Nos consume el deseo ardiente, hermano, cuando se dictaminan leyes en contra de lo que es abominación al Señor. Usted sabe, ya lo platicábamos, ya lo mencionamos hace un momento. Debe de haber un celo ardiente, un deseo, hermanos, ante la injusticia en cada creyente. No es decir, ay, pues ya están haciendo esto. Estamos aquí orando por nuestras autoridades. Estamos pidiendo que en la gracia y la misericordia de Dios, alguien que dirige al pueblo, hermano, venga y sea tocado por el Señor, sea convencido por el Espíritu Santo para que juzguen justamente, para que obren justamente, para que gobiernen con el temor de Dios. ¿Nos consume ese celo, hermanos? Nos consume ese celo cuando por nuestra causa, escuche, cuando por nuestra causa no se está manifestando la justicia de Dios en nuestro hogar o en nuestro matrimonio. ¿Me doy a entender, hermano, con la pregunta? Hay un celo en nosotros cuando yo no estoy tomando mi papel de cabeza de mi esposa y de mis hijos. Hay un celo en nosotros de no estar edificando a la vida de nuestra familia con la palabra. Hay un celo en usted, mujer, de no estar sometiéndose a su esposo como Dios lo espera. Debería de haber un celo por hacer lo justo, porque eso es un ejemplo de lo que es justo ante los ojos de Dios. ¿Por qué es justo, hermano? Porque Dios lo ordena en su palabra. Ahí está la bendición. Pero para eso se requiere algo bien importante, humilde de corazón. ¿Sí o no? Para llegar a eso se requiere llorar por nuestro pecado si no lo hemos hecho correctamente. Para eso se requiere las 3 primeras bienaventuranzas, hermano. Si usted se da cuenta. Para llegar a tener hambre y sed de justicia. Para llegar ahí, primeramente se requiere reconocer que no tenemos nada y que lo necesitamos todo del Señor. Vea el hambre y sed de justicia, hermanos, del salmista, que lo mostraba con celo, aún con lágrimas, porque las personas no hacían lo justo ante Dios. Salmo 119, 136. Dice el salmista 119, 136, ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que lloró muchísimo. Ríos de agua, en sentido metafórico, descendieron de mis ojos porque no guardaban, ¿qué? Tu ley. Hermano, la realidad es que nuestra hambre y sed de justicia muchas veces no se está mostrando como deberíamos mostrarla. Pero debemos trabajar con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, para ir creciendo en el carácter que Dios quiere que reflejemos. Le repito esto, hermanos. Hermanos, hay una realidad en su vida y en mi vida, que no estamos reflejando esa hambre y sed de la justicia de Dios en nuestra vida, no la estamos reflejando como debiéramos reflejarla. Y si hay alguien que aquí sí la está reflejando como Dios lo desea, levante su mano. ¿Qué vamos a hacer?
depender de Dios, hermanos. Trabajar en nuestra vida con la ayuda de Dios y la misericordia de Dios. Amén, iglesia. Pedir a Dios que Él nos ayude, hermano, a través de su palabra, para, como hoy nos habla, podamos ser impulsados a hacer la voluntad de Dios y vivir de la manera que Él quiere. Debemos trabajar, hermano, con la ayuda del Espíritu de Dios para ir creciendo en el carácter que Dios quiere que reflejemos. Amén, hermanos. Fíjese lo que decía el pastor John MacArthur. Se vuelve evidente entonces que en esta vida tal vez no podamos tener satisfechos nuestro anhelo de santidad. Nos quedamos, por tanto, continuamente con hambre y sed hasta el día en que estemos vestidos por completo de la justicia de Dios. Fin de la cita. El creyente, hermano, debe mostrar esa hambre y esa sed de vivir en santidad, de vivir apartados del pecado, de vivir piadosamente y justamente. Nos quedamos cortos. Pero también debe de haber aún un mayor anhelo por ello, hermanos. Que no sea satisfecho nunca. Que no sea satisfecha nunca esa hambre y esa sed de justicia, hermano, porque vamos a querer más y vamos a buscar más de Dios y vamos a depender más de Dios, hermano. Ahora, hermano, no es solo anhelar un poco de santidad de Dios. No es anhelar solo un poco de justicia, sino es un anhelo ferviente por vivir cada día más mostrando en nuestra vida esa hambre y esa sed. Esa hambre y esa sed de crecer en la justicia de Dios, hermano. Ese crecimiento, hermano, nos lleva a la santificación, nos lleva a una vida santa, que es la marca de todo creyente. Mateo 5:48. Sé que conoce el versículo. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto habla acerca de un carácter moralmente puro, completo, santo, hermanos. Primera de Pedro 1:15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué, hermanos? Santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Es ahí a donde mostramos la justicia de Dios. Primero, aquella que nos redimió. Él imputó su justicia. En ese sentido, fuimos declarados inocentes. Pero en esta tierra también debemos de tener hambre y sed de justicia para manifestar que fuimos justificados con el Señor a través de nuestra manera de vivir. Una manera justa y santa, hermanos. Santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque nuestro Señor es santo, hermanos. Hermanos, hay una promesa de Dios, ¿sabe? Hay una promesa de Dios para aquellos que anhelan con deseo ferviente vivir reflejando el carácter del Señor. Vivir reflejando esa pasión de ser santos, de ser puros, de ser justos, de ser rectos. Hay una bendición, hay una promesa de parte de Dios. La promesa es esta: que los que tienen hambre y sed de esta justicia, de vivir de esta manera, ellos, hermano, ellos serán saciados. Esa es la promesa, hermanos. Ellos son los bienaventurados. Ellos serán saciados. ¿Qué es saciarse, hermano? Bueno, en el estricto sentido de la palabra, hermanos, tiene que ver con el alimento hacia los animalitos. Cuando se le da a un animalito ahí en el campo, en la granja, de comer tanto que ya no quieren. Están saciados, están satisfechos. ¿Sí? En ese sentido, en el campo. Pero aquí saciados es que nuestro contexto, quiero decir, es llenarnos, hermano. Él nos va a llenar, Él nos va a satisfacer. Es un calmar por completo el hambre y sed. ¿De qué? De esa justicia, hermanos. Esa justicia debe ser el anhelo de nuestra vida. Vivir de esta manera. Debemos anhelar, todo creyente que pertenece al reino del cielo anhela vivir de la manera justa y santa que Dios desea. Ellos son los bienaventurados.
ellos son los que serán saciados. ¿Por quién, hermano? Por el Señor. Por el Señor. Ellos serán completamente saciados, es decir, quien sacia de bien nuestra alma es el Señor. Amén, hermano. Salmo 34:10 nos dice, conoce usted el versículo, los leoncillos, ¿qué, hermanos? Necesitan, ¿no es cierto, hermano? ¿Y tienen qué? Hambre. Pero los que buscan a quién, hermano, al Señor, no tendrán falta de ningún bien. Él nos sacia, hermanos. Él nos sacia. Salmo 107:9. Hablando de saciar. Porque sacia al alma, ¿qué? ¿Qué es menesteroso, hermano? Necesitada. El Señor sacia el alma que viene a Él con una sincera muestra de necesidad, y no solo le sacia, sino que y llena de bien al alma que hambrienta, hermanos. Y no se refiere a hambre de comida, hermanos, de todo, del hambre que puede tener un alma que tiene necesidad de Dios. Él es el que sacia nuestras necesidades. Jesús mismo afirmó algo maravilloso, hermanos. En Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, hermanos. El que a mí viene, nunca, hermanos, tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed. ¿Cuándo, hermanos? Nunca. Nunca. Concluimos, hermano. Buscar satisfacción solo en Dios y en su provisión, hermano. Tener ese deseo y ese anhelo de que solamente en Dios seamos saciados es una característica de aquellos que pertenecen al reino. Quienes pertenecen al Rey, hermanos. Y quien pertenece al Rey va a tener hambre y sed de la justicia de ese Rey, del Señor. Nosotros deseamos que el pecado sea reemplazado por virtud. ¿Cuántos dicen así es? El que pertenece al reino, hermano, la desobediencia desea que sea reemplazada por obediencia. Hay que estar dispuesto en nuestro corazón a servir a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, hermanos. La persona que no tiene hambre y sed de justicia no tiene parte en el reino de Dios. La persona que no muestra este anhelo, que no tiene nada de un deseo de hacer la voluntad de Dios, a vivir santa, piadosa, justa y rectamente, no tiene cabida, no pertenece al reino. La palabra de Dios es clara, hermano. Puede haber en algunas áreas de nuestra vida que estemos batallando para vivir de esta manera. Pero hay algo ahí que muestra justicia, que muestra amor por el hermano, que muestra misericordia, que muestra compasión por alguien, que muestra deseo por la palabra, que muestra deseo de venir a reunirse, de glorificar a Dios y de seguir recibiendo el alimento que Él solamente nos puede dar. El que es de Cristo anhela ser edificado con su palabra. El que no vive así se está engañando. La que no vive así se engaña. Porque es un fruto, hermanos, que muestra todo creyente. ¿Cuál al 30? Algunos, poquito fruto. Otros al 60 y al 100 por uno, hermanos. Reitero, la persona que no tiene hambre y sed de justicia, hermano, no tiene parte en el reino de Dios. Mire, tristemente, hermano, tristemente, dentro de las congregaciones hay personas con poca hambre de las cosas de Dios. Hay personas en todas las congregaciones que son selectivos. Esto sí lo quiero, esto no. Este estudio sí lo quiero, no, ese no. Ya. Yo ya estoy lleno, yo ya estoy llena. Yo ya sé.
Ya. ¿Cómo? ¿Qué fundamentos de la fe? No de madrugo. Eso ya. Cuidado. Escuche bien. Cuidado. Dios sigue alimentando a su pueblo. ¿Sabe quiénes son alimentados? Los que vienen. Los que llegan. Y sed de justicia, hermano. Así es. Escuche lo que hoy Dios nos habla, hermanos. Mucha gente es selectiva. Eligen solo el alimento que se adapta a sus criterios y pensamientos. ¿Por qué lo hacen así? Porque están, ya lo dijeron, ¿están qué? Satisfechos. Porque con su actitud muestran que ya no tienen necesidad de lo que Dios da. Por lo menos de algo que no piensan que les va a ayudar. Así es, hermano. Hambre y sed de justicia. En todas las cosas de Dios. El que piense que ya lo sabe todo, pues que venga y que nos enseñe aquí. Mujeres a mujeres y varones a varones. No nos vaya a surgir una pastora aquí, imagínense. La palabra de Dios, hermanos. Alguien así piensa que no está, que está satisfecho y piensan que no necesitan ya más de Dios ni de su enseñanza. Muchos están satisfechos con lo que ya conocen de Dios, hermano. Con lo que saben de Dios. Y deciden no venir. No acudir a los estudios. Ya lo sé. Son selectivos cuando desean congregarse. Cuando sí, cuando no. Qué triste pensar así, hermanos. La palabra de Dios hoy nos recuerda que el que pertenece al reino de Dios tiene hambre y sed. Un gran deseo de las cosas de Dios. Cuidado. En el seminario nos dijeron, quien va a entrar al seminario, por lo menos en el de la gracia nos dijeron, van a llorar. ¿Cierto? Van a llorar. Van a tener tiempo. Van a leer lo que no se imagina. Libros y libros y libros. Y nada que no tiempo. ¿Tiene tiempo? No hay tiempo. ¿Tiene tiempo para dormir? Bueno, tiene tiempo para leer. Ese tiempo que iba a dormir, utilícelo para estudiar. ¿Y sabe qué nos decía? No se crean nada, ¿eh? No se crean que saliendo de aquí ustedes van a hacer, no son nada. Y yo comprobé algo, hermanos. Se lo digo, no con una falsa humildad, les digo algo que ellos mismos nos dijeron que íbamos. Cuando ustedes salgan de aquí, se van a sentir las personas aún más ignorantes. Por conocer que lo extenso de Dios y lo inconmensurable de Dios nos abruma. Tanto conocimiento, hermano, de Él, no de nosotros. Hay más y más y más y más. No sé nada. Y más estudiamos y más profundizamos y más y no sé nada. Por eso es importante entender lo que hoy. Cuidado, hermano. ¿Se acuerda del cántico de María cuando fue a ver a Elizabeth? Hubo un cántico de agradecimiento y daba gloria a Dios porque ella era la sierva y había sido bendecida porque le permitió tener un hijo. 6 meses, ¿verdad? Juan el Bautista le llevaba al Señor Jesús. Y decía María, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella estaba agradecida. Y decía, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y dice la Escritura, hizo proezas, está en este cántico, hizo proezas. Vamos a Lucas 1:52. 51, desde el 51, hermanos. Lucas 1:51. Lo tenemos acá, mire. Lucas 1:51. Lucas.
Y le dijo, ahí está. Hizo proezas, está narrando en este cántico, hizo proezas con su abrazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Pero voy a este punto, hermano. ¿Qué pasa con aquellos que son hambrientos y aquellos que ya se sienten ricos y saciados? Ese es el punto. Dice el verso 52. Quitó de los rostros a los poderosos. De los tronos a los poderosos. ¿Y exaltó a quiénes? Ahí está, hay diferencia. Para Dios hay diferencia del humilde al que no es humilde. Dice el verso 53. A los hambrientos, hermano, ¿colmó de qué? De bienes. ¿Y saben qué sentido lo está diciendo? Y a los ricos, a los que no tienen necesidad, según ellos, de nada, ¿qué hizo? Los envió vacíos. Los envió vacíos, hermano. Los hijos del reino nunca dejan de necesitar. Amén, hermanos. Amén. Les repito esto, los hijos del reino, hermanos, nunca dejan de necesitar. Es como esas ramas unidos a la vid que es Jesucristo. Es que dependemos de Dios. Dependemos de Dios en todo momento, hermanos. Siempre tendrán hambre de las cosas de Dios. Anhelarán conocerlo más, anhelarán más de su justicia y la santidad de Dios, y también anhelarán obedecer la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos, hermano, en la Biblia de aquellos que deseaban fervientemente la comunión con Dios y tenían hambre y sed de Dios y de su justicia y de obedecer su palabra. Dios mío, eres tú, dice el Salmo 63:1. Salmo 63:1. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré y mi alma tiene, ¿qué, hermanos? Sed de ti. Ve al salmista, mi alma tiene sed de ti. Mi carne, ¿qué? Te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo, ¿qué? Tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Ve el anhelo, hermano, ve la sed de Dios. Salmo 119:127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, más que oro muy puro. Salmo 119:165. Mucha paz tienen los que aman, ¿qué? Tu ley. Me fui muy rápido. Los que tienen tu ley. Y no hay para ellos, escuche, no hay para ellos tropiezo. Hay algo marcadísimo por siempre, hermano. Quien no busca con este anhelo, con este deseo ferviente, la justicia de Dios, lo que implica, hermano, anda en esta vida, ¿cómo cree? Así, mire. Así. Hoy está bien, hoy tiene desánimo, mañana tiene un poco de gozo, mañana está decaído, decaída, con ansiedad, con tribulaciones, se siente abrumado por la vida. Ese no es el cristianismo que Dios quiere que reflejemos, hermano. Y no digo que no habrá aflicciones, pero tenemos que confiar. El Señor venció al mundo y el Señor nos edifica a través de su palabra. Y nos equipa, hermanos. Esa hambre y sed, hermano, de justicia es un fuerte anhelo por el Señor, por hacer su voluntad, por obrar justamente, por vivir como es correcto, por actuar como Dios dice que es debido a su voluntad. Es un profundo deseo de vivir en santidad y agradando a Dios, hermano. Un deseo intenso, hermano. Es un deseo, hermano, que se debe de reflejar en nuestra vida, de complacer a Dios, de santificar nuestra vida, de caminar en santidad y en justicia. Es un deseo, hermanos, que debe reflejarse aún en nuestro propio matrimonio y en nuestro propio hogar con nuestros hijos, los que tenemos hijos. Ya como padres, hay reglas en casa, hermanos. Hay reglas en casa y que nuestros hijos sepan, aquí servimos al Señor. Aquí glorificamos al Señor. Aquí vivimos de esta manera.
Que lo sepan desde pequeños, hermanos. Porque afuera, ¿cómo le va a quien está sin Cristo, hermano? ¿Bien? Ahí se sufre. Y se sufre, hermano, en verdad. Pidamos a Dios que siempre, hermano, estemos insatisfechos, quiero decir, que siempre estemos insatisfechos en nuestra santidad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que no estemos conformes, falta mucho en cada uno de nosotros. Pidamos a Dios ello, que siempre tengamos hambre de su santidad y sed de hacer lo correcto a sus ojos, hermanos. Aquel que se siente ya saciado o saciada o ya no necesito de Dios, dice Proverbios 27:7. Proverbios 27:7 dice, el hombre saciado, ¿qué va a hacer, hermano? Desprecia el panal de miel, pero el hambriento aunque la congregación le quede a 3 horas o 2 horas. Así, hermanos. El que tiene hambre y sed de Dios, en las congregaciones apartadas, en donde se sientan en la tierra, hermanos, o en un tronco, donde hay nada más a lo mejor unas varitas ahí, un techo, si es que lo hay, de hojas, caminan horas para llegar a escuchar un sermón, hermanos. Es hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Dios promete que ellos serán saciados, hermanos. Hay una promesa. Ellos serán saciados. Esa promesa no es para todos. No es para aquellos que solo buscan a Dios, hermano, cuando hay una necesidad. Esta promesa no es para ellos. Que solo buscan a Dios cuando hay problemas, escuche. O cuando hay enfermedad. O que solo buscan según sus criterios y conveniencias. Esta promesa no es para ellos. Esta promesa no es para aquellos que le buscan cuando les sobra un poco de tiempo. O que no tienen algo mejor que hacer. Dios merece nuestra adoración. Dios no merece migajas, hermano, de nuestra vida. Él lo dio todo. A Él la gloria, hermanos, y la honra. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a nosotros, hermano, a caminar como Él desea, como hijos del reino, haciendo su voluntad, anhelando su justicia y caminar en santidad hasta que Él venga, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, que tu palabra de hoy nos motive, Señor, para que podamos hacer un alto en nuestra vida, Señor. Que podamos meditar si en verdad hay este anhelo y hay un fuerte deseo por tu justicia. Que meditemos si en verdad hay un anhelo por llevar una vida que refleje tu carácter, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Oramos a ti por aquellos que no te conocen, en quienes no existe ningún indicio, Señor, de pasión por tu justicia. Ellos te necesitan, Padre. Necesitan de tu salvación. Necesitan un corazón nuevo que se deleite en ti y en tu palabra. Señor, oramos por ellos, oramos por nuestros familiares. Haz la obra, por favor, Dios, en tu misericordia. Haz la obra, Dios, te lo rogamos. Haz la obra de gracia en esas almas, Señor, para tu gloria. Padre, y para quienes ya te conocemos, te rogamos que avives en nosotros ese deseo, Señor, para tener una pasión, Señor, más fuerte
por ser santos, por ser puros, por ser justos, por ser rectos a tus ojos, Señor. Queremos agradarte. Ayúdanos, Padre, por favor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que pudieron estar aquí, por cada una de mis hermanas. Bendícelos, llévalos en tu paz. Oramos por tu iglesia, por aquellos hermanos que no pudieron hoy estar aquí, Señor. Sé tú el que obres en sus vidas, poniendo ese anhelo, Señor, y esa hambre y sed de lo que es justo, Señor, de lo que es recto, de lo que es santo. Te damos muchas gracias, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.